Bienvenidos a Inquebrantables, el programa de este camino para los hombres de la familia. Hola Inquebrantables, Dios los bendiga. Seguimos adelante estudiando caballeros inquebrantables en la palabra de Dios. Así es que hoy vamos a estar aprendiendo un poco de Timoteo, pero vamos a empezar con una oración, ¿vale? Bendito Espíritu Santo, te pedimos tú, autor de estas escrituras, que hables a través de estas escrituras a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Timoteo era un hombre cuyo padre era griego y madre era judía. Y este hombre, por lo que el apóstol Pablo nos cuenta de él, era cristiano desde niño, habiendo aprendido del cristianismo por su abuela y por su madre, por lo que el apóstol Pablo nos dice en algunas de sus cartas. Pablo entonces le toma allá en el libro de Hechos capítulo 16 para que le acompañe y le empiece a acompañar en diversos viajes. Poco a poco Pablo le va conociendo cada vez más y Timoteo va ganándose por su fidelidad la confianza del apóstol, y entonces es así que usted va a ver a Pablo tomándole como su colaborador, después como su propio hijo, y luego inclusive le pone en la coautoría de 6 diferentes epístolas. La segunda carta a los Corintios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, la primera y la segunda carta a los Tesalonicenses y la carta que el apóstol Pablo escribe a Filemón, las 6 las hace en coautoría con Timoteo. Porque él empieza diciendo, por ejemplo, Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los diáconos y ancianos, etcétera, etcétera. Entonces vemos de esa manera a Timoteo convirtiéndose en un siervo de Dios espectacular, de una alta confiabilidad. No en balde, vemos entonces al apóstol Pablo decirle allá en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, viene y le dice a Timoteo una espectacular afirmación que usted y yo tenemos que tomar muy en cuenta. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La familia iglesia de Jesucristo está y debe estar en continua reproducción. Debe estar continuamente generando o produciendo, por decirlo de alguna manera, permítame usar ese término, hijos de Dios, hijos de Dios. O sea, tiene que estar evangelizando para que más hombres y mujeres lleguen a los pies de Cristo, de tal manera que se vaya sosteniendo el relevo generacional. Gracias a ese relevo generacional, quizá usted que está ahí viéndome, si es cristiano, si ha recibido a Cristo en su corazón, me va a entender que usted llegó a los pies de Cristo porque por el relevo generacional durante 2000 años, empezado por Jesucristo en 11 hombres, estoy quitando aquel que se suicidó, 11 hombres, luego al cual se sumó el apóstol Pablo, 12 hombres fueron al mundo a llevar la palabra de Jesucristo, y hoy día estoy aquí sentado en Sydney, Australia, compartiéndoles de Jesucristo porque por el relevo generacional alguien me compartió también a mí de Jesucristo y yo sigo compartiendo de Jesucristo. Esa operación sostenida y en constante crecimiento solo la logra el Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Pero aquí viene algo muy importante. Él está hablando aquí del relevo generacional y de cómo tenemos que enseñar a otros. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Claro, el apóstol Pablo no predicaba solo ni le daba enseñanzas secretas a Timoteo. El apóstol Pablo predicaba el evangelio de Jesucristo. Él decía que él se proponía saber de Cristo y este crucificado, y también decía que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder,
del Espíritu Santo. Ese era el evangelio del apóstol Pablo. Pero entonces aquí viene y dice, esto encarga a hombres. Esa palabra hombres quiero aclararla para aquellos que tienden a meter el machismo en la iglesia de Jesucristo. No se refiere a personas del sexo masculino. La palabra griega que se usa ahí, o que el apóstol Pablo usa ahí, se refiere a seres humanos. Recuerde que la palabra hombre en la Reina Valera es genérica, varón o varona, varón o hembra. Esto encarga a seres humanos, y aquí vienen dos características: fieles, que sean idóneos para enseñar. Fieles, idóneos. Fidelidad, idoneidad, dos características bien diferentes, por cierto. ¿Por qué? La fidelidad, empecemos más bien con la idoneidad. La idoneidad se adquiere. Usted y yo adquirimos idoneidad. ¿Cómo adquirimos idoneidad? Estudiando las Escrituras de la mano del Espíritu Santo. Y esta es la manera en la que les recomiendo que estudie. Yo no les recomiendo nunca a nadie estudiar Biblias de estudio, porque se va a meter en la cabeza las ideas de los que hicieron esa Biblia de estudio. Y yo le recomiendo a usted que estudie las Escrituras de la mano del Espíritu Santo. Las Escrituras mismas se explican ellas solas. ¿Requieren más disciplina? Sí. Y aquí también viene un problema generacional. Las generaciones de hoy día creen que todo se aprende en YouTube. Yo le enseñé a mi hijo solo una clase de guitarra, y mi hijo cogió YouTube, y hoy día mi hijo toca guitarra maravillosa y espectacularmente. Y los cristianos creen que, sobre todo los jóvenes, creen que lo mismo ocurre con el cristianismo. Lamento decirles que no. Si usted se convierte en un cristiano de YouTube, usted se va a convertir en un cristiano muy confundido, y lo va a llevar cualquier viento de doctrina, como dice el apóstol Pablo allá en Efesios, que es lo que usted y yo deberíamos evitar, Efesios 4. Debemos evitar ser llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier onda. Familia, esa no es la manera de estudiar la palabra de Dios. Las Escrituras se deben estudiar ellas solas, sin comentarios, ellas de Génesis a Apocalipsis, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a ir aclarando todas las Escrituras, porque las Escrituras son un libro completo en sí mismo, y Él se explica solo. No necesito esas ayudas, muy peligrosas esas ayudas que luego dicen, no, es que ya estoy entendiendo. No, usted no está entendiendo, usted le están metiendo en la cabeza ideas que es muy diferente. Esa idoneidad entonces se adquiere, y se adquiere con mucha disciplina. Levantándome temprano a orar, estudiando las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo, teniendo comunión con el Espíritu Santo, teniendo comunión con otros cristianos, participando en la familia iglesia. Ahí voy entonces adquiriendo idoneidad. Pero está la otra palabra, fidelidad. Resulta que la fidelidad no se adquiere exactamente con disciplina. En realidad, la fidelidad la da el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan el fruto del Espíritu? De Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Fidelidad es el séptimo componente, no porque sea el séptimo en importancia, sino porque es el séptimo que el apóstol Pablo menciona, del fruto del Espíritu. ¿Cómo adquiero fidelidad? Solamente de la mano de Dios. La verdadera fidelidad, como la que mostró, y esa es la primera característica entonces que quiero que estudiemos de Timoteo, la verdadera fidelidad como la que mostró Timoteo a Pablo, para llegar primero a ser el que acompañaba, luego el colaborador, luego el hijo y luego incluso el coautor de las epístolas. Para esa fidelidad se requiere de la unción del Espíritu Santo. La fidelidad implica un profundo agradecimiento. Esto lo que quiero decir es que el corazón de Timoteo estaba profundamente agradecido con el apóstol Pablo, y por eso él presentaba la fidelidad que presentó, por lo que podemos ver en el Nuevo Testamento hasta el final.
Y es bien importante que entendamos eso. Porque hay gente que cree que agradecimiento es dar gracias. Mire, a mí me han dado las gracias metiéndome el puñal por la espalda. Gracias. Esos agradecimientos, familia, no son verdaderos agradecimientos. Por eso es que inclusive el mismo apóstol Pablo muchas veces no habla de agradecimiento, usa la palabra gracias y agradecimiento, pero él usa mucho otra expresión, usa la expresión acción de gracias o acciones de gracias. ¿Por qué? Porque el agradecimiento me tiene que llevar a acciones, a hechos concretos, y tiene que notarse el agradecimiento a través de esos hechos y de esas acciones que usted y yo hagamos. Y ese agradecimiento con acciones de gracias nos va a llevar a fidelidad. La fidelidad, la primer fidelidad y la más importante de todas que usted y yo tenemos que tener toda nuestra vida es la fidelidad a nuestro amado Dios. Esa fidelidad debe ser mayor que cualquiera. Y por esa fidelidad es que yo puedo entonces en el amor de Jesucristo exhortar, por ejemplo, a un amigo, así sea el más amigo mío. Yo tengo que poder exhortarlo, y aquí quiero aclarar esa palabra porque también la manosean mucho los cristianos. Y entonces yo he oído cristianos que vienen a desquitar su ira con otro y les dice, es que vengo a exhortarte, y lo que viene es a soltar los sapos y culebras que tiene en el corazón. Cuidado, que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, decía Jesús, sino lo que sale del corazón por la boca. La verdadera exhortación es una motivación, y eso significa la palabra exhortar, es una motivación. Y el apóstol Pablo dijo, todo lo que hagamos, hagámoslo en amor. Es una motivación en amor. Si lo que yo le voy a decir a alguien es para motivar en amor, estoy exhortando. Si lo que yo voy a decir a alguien es para sacarme el clavo, mejor sabe que quédese callado, pídale perdón a Dios y limpie su corazón. Eso no es exhortar. Eso es querer sacar algo que usted tiene en su corazón, una espina, y usted se la quiere sacar. Eso no es exhortar. Entonces, aunque haya fidelidad entre nosotros, o mejor dicho, la fidelidad a Dios tiene que llevarme a motivar en amor a los que me rodean, así sean muy amigos, así me arriesgue a perder su amistad. Porque yo tengo que mi primer fidelidad dársela al Señor. Pero también tengo que ser fiel con aquellos que el Señor pone a mi alrededor. Y en ese sentido Timoteo entendió eso y fue fiel al apóstol Pablo. Y yo le garantizo que el apóstol Pablo no era un hombre 100% puro y 100% correcto y 100% recto. Porque el único hombre en toda la historia de la humanidad 100% correcto, perfecto y puro fue Jesucristo. Por eso se lo aseguro. No estoy juzgando al apóstol Pablo. Mis admiraciones para él. Ojalá fuera la mitad de lo que él es o lo que él fue. Lo que estoy queriendo decir es que lo que mismo Jesucristo dijo, bueno, solo Dios. Y Jesucristo fue el único bueno entre los hombres. De tal manera que el apóstol Pablo tenía que tener defectos, tendría que cometer errores como cualquier otro hombre. Él mismo lo dice en Romanos capítulo 7, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Hasta que empieza a vivir la vida en el Espíritu y descubre que entregándole mi vida al Espíritu Santo y viviendo, obedeciéndole a Él y teniendo comunión con Él diaria, es que por fin yo empiezo a caminar como un verdadero cristiano. Eso no lo explica luego el apóstol Pablo en Romanos 8. Pero al punto que quiero llegar es que a pesar de los errores y defectos de Pablo, Timoteo fue siempre fiel. ¿Por qué? Porque la verdadera fidelidad no depende de la persona que recibe la fidelidad, en este caso Pablo, depende del que es fiel, en este caso Timoteo. Eso para que entendamos lo que es fidelidad, porque hay gente que no entiende lo que es fidelidad y andamos en la vida cristiana creyendo que somos fieles y en realidad somos muy infieles muchas veces. Primera lección que aprendemos de Timoteo, fidelidad. Segunda lección, su fe. Tanto que el mismo apóstol Pablo se la dice allá en 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué interesante esa expresión del apóstol Pablo. Yo solo puedo entender, por lo que él dice ahí, que hay fe verdadera y fe fingida. Fe fingida y fe no fingida. Tiene que haber de ambas. Y de hecho, lo confirma luego el apóstol Santiago.
Él dice, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Una fe fingida es una fe sin obras, es una fe que no actúa. La verdadera fe, el verdadero proceso de la fe termina, si se acuerdan, en obediencia. Busco a Dios para escucharle, una vez que le escucho le creo y entonces le obedezco. La verdadera fe me tiene que llegar hasta allá, por eso en la fe siempre hay acción. Y no se equivoque, las obras de la fe no tienen nada que ver con las obras de la ley, son dos obras muy diferentes. Las obras de la fe son las obras que yo ejecuto producto de que creo. Creo a Dios, creo a su palabra y por lo tanto actúo. Eso es fe. Si no actúo, no hay fe, es una fe fingida. ¿Cómo la fe fingida? Muy famosa, una frase muy común entre los cristianos. Ay, por fe yo voy a hacer tal cosa, por fe me va a pasar tal cosa, por fe. Había una señora en un ministerio hace muchos años que siempre que hablábamos de nuestra ida a peregrinación, ella decía, por fe yo voy este año. Y ya llevaba 3 años diciendo por fe hasta que un día yo entendí qué pasaba. Yo me senté 3 años después de que ella siempre por fe voy y nunca fue. Me senté y le pregunté, cuénteme una cosa, ¿usted tiene su pasaporte? Me dice, no. Hombre, si tengo fe, yo me alisto. Si tengo fe, me preparo. Si tengo fe, mira, aquí está mi pasaporte, aquí está mi maleta, yo estoy listo. La fe me lleva siempre a la acción. Cuando no hay acción, no hay fe. Eso es una fe fingida. Timoteo tenía una fe verdadera, no fingida. Aprendamos a entonces llegar a la fe verdadera que siempre tiene que evidenciarse en obediencia, o sea, acción. Siempre tiene que haber acción en una fe verdadera. El tercer punto que usted y yo vamos a ver en Timoteo es su vida de servicio. Se nota que Timoteo era un servidor, tenía un espíritu de servicio tremendo. Porque el apóstol Pablo, todo lo que lo ponía a hacer, él lo hacía, por eso era fiel. Justamente su fidelidad lo llevaba a todo ese servicio, esa calidad de servicio tan hermosa que definitivamente este hombre tenía que tener, a tal punto que el apóstol Pablo le pone de coautor de 6 diferentes cartas. Tal fue el servicio de este hombre y la fidelidad de este hombre. La verdadera fidelidad me tiene que llevar al servicio. Cuando no hay servicio, cuidado, ahí no hay fidelidad. Cuando el servicio es de la boca para afuera, sí, para las que sea, y no hago nada, ahí no hay fe, porque la fe me lleva a la acción, y no hay fidelidad, porque la fidelidad me lleva al servicio. En 1 Timoteo capítulo 4, versículos 12 y 13 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura, claro, el estudio de las Escrituras con el Espíritu Santo. La exhortación, ya lo dijimos, motivación en amor, motivando en amor a la gente. Y la enseñanza, claro, porque tenemos que aprender y enseñar. Las Escrituras no son para dar bibliazos, como algunos acostumbran, que saben un versículo de memoria y empiezan a darle de bibliazo a todo el mundo y ya se creen sabios. Familia, las Escrituras no son para que nos sintamos superiores a nadie. Bien lo dijo el apóstol Pablo, cuidadito con la forma en la que usted se ve a usted mismo y tenga mucho cuidado con la autoimagen que usted tiene de usted mismo, y lo mejor es que usted vea a los demás como superiores a usted mismo. Nadie se crea más que los demás. Porque es muy común también ver y escuchar cristianos que se dedican a estudiar la Biblia sin el Espíritu Santo y se dedican a estudiar lo que otros hombres dicen de la Biblia, luego creyéndose que saben más que todos los demás. Mucho cuidado con eso. La enseñanza viene de un corazón sincero, de un corazón puro y de un corazón humilde, que simplemente quiere compartir lo que está aprendiendo. Y esa es una enseñanza valedera. Lo que estoy aprendiendo, lo estoy enseñando. Y eso me lleva al cuarto punto. Usted nunca ve en ninguna de las epístolas a Timoteo luciéndose.
o chicaneando o haciéndose sentir el que es mucho, el que mejor dicho, mire, pues yo soy coautor con Pablo. Mire mi nombre ahí al lado de la epístola. Mire, la cartica la escribimos mi compañero Pablo y yo. No, yo me imagino que el respeto de Timoteo por Pablo era muy grande, porque él le reconocía como padre, como verdadero padre. Como verdadero padre. O sea, tenían una relación de hijo-padre, pero espiritual. ¿Por qué hago la aclaración? Porque muchas veces hay personas que quieren ver a alguien como padre, pero en realidad tienen una visión de padre tan deformada por su propio hogar, porque quizás no tuvo padre o tuvo un padre que fue un desastre, que en realidad nunca termina de tener una visión correcta de la paternidad. La única forma de tener una visión correcta de la paternidad es mirando a nuestro Padre de los cielos, a nuestro papá, al verdadero papá. Él es el que sí puede ayudarnos a entender lo que es un verdadero hijo para comportarnos con alguien a quien consideramos padre. Porque tenemos que entender que el padre siempre va a estar corrigiendo y ayudando a su hijo a mejorar. Pero si su hijo no quiere aceptar la corrección de su padre, ese no es un hijo, ese es un bastardo. No lo digo yo, lo dice la misma Biblia. Entonces tiene usted que tener prestar mucha atención a estas enseñanzas tan espectaculares que la palabra de Dios nos da o más bien a través de la vida de Timoteo. Fidelidad, fe, servicio y humildad. Humildad, que tanta falta hace en nuestras vidas, que tanta falta hace en este mundo, ahora tan lleno de likes y de cosas, y la gente ferviente de tener más likes y más seguidores y no sé cuántos. Eso es falta de humildad al fin y al cabo. Y que tanta falta hace en la familia e iglesia de Jesucristo, la humildad, que es lo que el Señor quiere que usted y yo desarrollemos. Familia, ahí tiene usted a un inquebrantable, espectacular, joven, pero espectacular, de una fe espectacular, tanto que se ganó la admiración del apóstol Pablo. ¿Cómo sería? Bendito Señor, yo te doy gracias por la vida de Timoteo y el ejemplo que a través de él tú das a mi vida y a la vida de los que están conectados en este programa. Yo te doy gracias, Señor, por su fidelidad, su fe, su servicio y su humildad. Y yo quiero aprender, Señor, de tus escrituras y de hombres como este, de inquebrantables como este Timoteo. Queremos aprender, Señor, para crecer, para mejorar, para que tu Espíritu Santo operes en nosotros y nos hagas cada vez más parecidos a Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy te pedimos perdón por lo infieles que hemos sido, Señor. Te pedimos perdón por la fe fingida que muchas veces hemos tenido. Te pedimos perdón por la falta de servicio y la pereza que muchas veces tenemos. Y te pedimos perdón, Señor, por el orgullo y la vanagloria y la soberbia que muchas veces es la que demostramos y no vivimos en humildad. Te pedimos que nos limpies y te pedimos que nos liberes de todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos a ti, Espíritu Santo, que vengas y operes en nuestra vida y traigas todo esto a nuestros corazones y cambies nuestro corazón desde dentro. Y nos hagas esos hombres inquebrantables que tú quieres que seamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Caballeros, mil gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, regalarnos sus comentarios, Facebook, YouTube, WhatsApp y sobre todo compartamos estas temáticas, es para la bendición de todos los que conozcan. Comparta todo esto. Familia, los amamos. Un abrazo. Dios me los bendiga. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.